Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos al tercer capítulo del segundo ciclo de entrevistas de Tomate Rojo. Hoy día estaremos hablando con Marisabel Páez, quien pertenece al área jurídica de la Fundación Defensa y Derecho Animal. Con ella estaremos hablando sobre la inclusión de los animales en la nueva Constitución y las implicancias que ello conlleva. De inmediato le invitamos. Hola, Hola Marisabel, ¿cómo te encuentras? bien, ¿y tú? Bien, bien, súper bien. Bueno, como estaba adelantando en un principio, con Marisabel vamos a hablar sobre la inclusión de los animales en la nueva Constitución. Marisabel pertenece al área jurídica de la Fundación de Derecho y Defensa Animal, también es abogado de la Universidad de Chile. Bueno, Marisabel, para empezar, ¿cuándo y cómo surge su propuesta para incluir a los animales en la nueva Constitución? La propuesta em, surge estudiando acerca del tema del derecho animal en Chile. O sea, primero partimos estudiando el derecho animal en Chile. Nos dimos cuenta que no había nada al respecto. Ahí empezamos a investigar qué pasaba en otros países, ¿cierto? Porque eh, no basta de repente con quedarse solamente con lo que pasa en el país de uno y decir, bueno, este tema no existe, no hay nada al respecto. Y a partir de eso empezamos a investigar sobre la situación latinoamericana, europea, asiática, y así nos dimos cuenta que en el resto del mundo había una rama llamada derecho animal que estaba mucho más desarrollada. Por eso, y dándonos cuenta de que en otros países los animales estaban consagrados en la Constitución, empezamos a estudiar más al respecto. Una de nuestras integrantes se entusiasmó con esta idea e hizo su tesis de pregrado en el año 2018 acerca de la inclusión de los animales en la Constitución. Y eso nos permitió conocer aún más el tema. ¿Cuál es el punto? O sea, eh, llega un momento en que todos nos encontramos un poco sorprendidos en Chile de que tenemos la posibilidad histórica de hacer un cambio constitucional, que creo que era algo que no esperábamos, ¿cierto? Entonces, como estamos ante esta situación inesperada para todos, nace dentro de la Fundación la intención de incluir a los animales en la Constitución, aprovechando la coyuntura social. Gracias, Marisabel. Entre paréntesis, también recordar a las personas que están viendo que pueden enviar sus preguntas al icono del signo de interrogación que está debajo a un lado del chat. Siguiendo con las preguntas, ¿en qué otros países se incluyen a los animales en sus constituciones? Bueno, en más de 50 países los animales están incluidos en las constituciones. Y eso es una sorpresa que creo que la mayoría de la gente se lleva cuando escucha este tema, ¿cierto? Porque uno tiende a pensar que puede ser algo muy loco o muy extraño incluir a los animales en la Constitución, pero la verdad es que no. Países cercanos a los nuestros como Brasil, Ecuador, incluyen Bolivia, Costa Rica, incluyen los animales en la Constitución, pero también países de muy lejos como Austria, Suiza, Alemania, también han incluido a los animales en sus constituciones. No podemos hacer una diferencia o, no podemos estandarizar a los tipos de animales que están en las constituciones, porque no podríamos decir son solamente países del primer mundo, son solamente países que han hecho sus constituciones rápido. No, no, no. Hay países de todo tipo que tienen a los animales incluidos en sus constituciones de distintas formas. Disculpa. Sí, te veo un poco pegado. Disculpa. Ahora sí. Ahí estás despegado. Eh, ¿Estoy pegado? ¿Ahora No, estoy ya bien? no. Está bien. Ya. Bueno, siguiendo con la entrevista, por lo que leí, su propuesta para incluir a los animales en la nueva constitución consta de tres ejes, que es individualidad, sintiencia y deber estatal. ¿Podrías explicar un poco eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros lo que no quisimos hacer era un articulado como definido, es decir, como ya, este va a ser el artículo que va a ir en la nueva constitución. No nos parecía lógico hacer una propuesta de ese tipo.
¿Por qué? Porque la idea de esta nueva constitución es que sea una construcción social, ¿cierto? Que todos seamos partícipes de este proceso. Entonces, para ello, ¿cómo podíamos llegar a un punto medio de proponer algo y al mismo tiempo hacer partícipe a la gente de esta propuesta? Y en base a lo que nosotros hemos estudiado y a lo que a nosotros nos parecía pertinente, decidimos elegir 3 pilares fundamentales para que estuvieran en la nueva constitución. Estos 3 pilares son la sintiencia, la individualidad y que exista un deber estatal. La sintiencia se va a entender como la capacidad de sentir dolor, así de simple, porque uno dice animales en la Constitución, como en términos amplios, ya, ¿qué animales entonces? ¿Cuándo hacemos este corte, este círculo moral de qué animales sí y qué animales no? Entonces, claro, vamos a entender que los animales que tienen la capacidad de sentir dolor, de proyectar sus intenciones, los que tienen sistema nervioso central, van a estar dentro de este círculo moral. A eso nos referimos con sintiencia. ¿Cómo esté establecido después en la Constitución materialmente? Eso puede variar y eso va a depender de lo que nosotros como sociedad vayamos construyendo. No sé si tienes alguna duda al respecto del primer No, elemento. muy interesante. Perfecto. Bueno, el segundo elemento que nosotros consideramos para la inclusión de los animales en la Constitución es la individualidad. O sea, entender a los animales como seres en sí mismos individuales, no como parte de un colectivo, no como parte como un ser abstracto que no puede ser, valga la redundancia, individualizado, ¿cierto? Eh, es muy fácil caer en eso de decir, bueno, toda la especie es lo mismo, pero no, los seres humanos, por ejemplo, también somos parte del reino animal y estamos individualizados. Creemos que los animales, al ser también parte del reino animal y poseer esta capacidad de sentir, merecen también este concepto de individualidad. Entonces ahí tenemos un segundo elemento que es la individualidad. Y por otra parte, creemos que es fundamental para que esto no sea simplemente una declaración de principios, que exista un deber del Estado para su cumplimiento. O sea, el tercer elemento es el deber estatal, que en la Constitución se plasme de alguna forma que hay un deber positivo por parte del Estado de que estos pilares que anteriormente denombro como es la individualidad y la sintiencia, se vean efectivamente materializados en la práctica. No basta con una mera declaración de principios o de buenas intenciones, porque ¿qué sacamos con tener una constitución que enuncie estos temas si el Estado no tiene un deber constitucional de hacerse cargo de ello? Entonces, bueno, eso puede variar, podemos empezar a hablar de quizás una institucionalidad específica para los animales o de acciones particulares para los animales por parte del Estado. Eso ya va a variar en cuanto a cómo vayamos como sociedad construyendo este elemento o cómo lo vayamos desarrollando. Lo otro que te quería preguntar es, ¿por qué animales en la nueva constitución? Te lo digo poniéndome desde el punto de vista de las personas que no están como en círculos animalistas o veganos, que se preguntan por qué animales, siendo que ya hay leyes que los protegen, por ejemplo, como la ley de protección animal, la ley Cholito, entre otras. Pero eso, ¿por qué animales en la nueva constitución? Primero tenemos que entender que estamos ante un ordenamiento jurídico. O sea, que las leyes son una cosa, los reglamentos son otra cosa y la Constitución es otra cosa distinta, ¿cierto? O sea, son cuerpos normativos distintos. Vamos a entender, para simplificar la idea, podemos entender el ordenamiento jurídico como una pirámide en que la Constitución está en la cúspide y lo que esté en ella va a permear hacia abajo a todo el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué queremos lograr acá? Queremos lograr que los animales tengan la mayor protección posible, o sea, estén en la cúspide del ordenamiento jurídico, y todo el resto de la normativa que actualmente existe se tenga que adaptar a este precepto constitucional que está en el rango más alto de nuestro ordenamiento. ¿Por qué podría decir uno, qué necesidad hay de hacer eso? Si existen las leyes, si ya están en las leyes. ¿Para qué vamos a dejarlo en el rango más alto de protección? ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay momentos en que hay derechos que pueden estar en pugna. Por ejemplo, a veces puede haber algún derecho de las personas que esté resguardado constitucionalmente, y también un derecho de los animales que no está resguardado constitucionalmente. Y aquí vamos a estar ante una pugna jurídica, ¿cierto? Vamos a estar en un conflicto. Porque si los animales, por ejemplo, son usados para un sacrificio ritual, entendiéndose que la libertad de culto está establecida en nuestra Constitución,
quedan en absoluta desprotección los animales pensando que ellos están solamente legislativamente protegidos y no están protegidos constitucionalmente. Entonces tenemos que darle la posibilidad a los animales de estar por lo menos en igualdad de condiciones para que en esos casos pueda haber una ponderación correcta de las vidas, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de un derecho que va más allá, que es un derecho a la vida, al sentir y disfrutar, a no sentir dolor. Y claro, uno podría decir, ok, el ser humano es libre de practicar ciertos rituales, de realizar ciertos cultos, pero eso también tiene limitaciones, tiene que tener limitaciones. Y incluir a los animales en la Constitución nos permitiría equilibrar un poco esa balanza. ¿Y cuáles serían las implicancias legales de incluir a los animales en una constitución? Te doy un ejemplo muy al voleo desde mi ignorancia jurídica. Por ejemplo, a ver, si un municipio no se hace cargo de una colonia de gatos, por ejemplo, ¿alguien puede recurrir a un recurso de protección como protección a sus animales? O sea, vamos a tener que primero ver cómo vamos a proteger a los animales en la Constitución. Entonces, Ya. igual, como te decía, el deber estatal puede ser plasmado de distintas formas. Puede ser mediante acciones de protección, puede ser mediante quizás una entidad que resguarde a los animales de forma fiscalizadora. Esa es una construcción que vamos a ir haciendo como sociedad en la medida que vaya avanzando este tema. Pero efectivamente siempre nosotros vamos a apuntar a tener la mayor cantidad de herramientas posibles que nos permitan poder resguardar a los animales, ¿cierto? Y eso podría incluir, por ejemplo, poder accionar por medio de un recurso. Nos parece una muy buena opción, viable. Sobre los municipios y en este caso lo que me dices tú de los gatos ferales, por ejemplo, o los perros abandonados, qué sé yo, eso tiene, pese a que tiene otra normativa en lo específico. Podríamos hablar, por ejemplo, de que eso se regula mediante normas de menor categoría, por decirlo así. Al estar los animales constitucionalmente protegidos, de todas formas vamos a tener que ceñirnos a los principios que la Constitución establece. Entonces, si los principios que la Constitución establece son fuertes en la protección de los animales, todo el ordenamiento jurídico hacia abajo, las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, los decretos tienen que ceñirse a lo que diga la Constitución. Entonces, hay que pensar también que las modificaciones constitucionales no son habituales, no es algo que podamos hacer todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, estamos ante un momento histórico que hay que aprovechar. Acá están preguntando cómo se logra una mutualidad entre el sufrimiento animal dentro de la industria ganadera y el consumo de carne dentro de la población. ¿Cómo se logra una qué? Disculpa. Mutualidad entre el sufrimiento animal dentro de la industria ganadera y el consumo de carne dentro de la población. No entiendo cuál es el concepto de mutualidad, o sea, cuál es la definición de mutualidad que está usando la persona en la pregunta. Claro, supongo que hace como una especie de balance entre el sufrimiento animal, lo que tengo entendido. Se lo puede redactar de nuevo a la persona, ojalá que la mande, Sí, por favor. sí, la verdad. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿cuál es el actual estatus de los animales en la Constitución o en la legislación chilena? En la Constitución no hay nada sobre los animales. Los animales no están en la Constitución, en ninguno de sus preceptos. Lo más cercano que podríamos considerar es el artículo 19, numeral 8, que es el medio ambiente, libre de contaminación, que podríamos llegar a pensar extensivamente que se refiere también a los animales, pero la jurisprudencia chilena ha determinado que no es así. Entonces, siendo súper honesta, no hay nada en la Constitución. En el resto del ordenamiento jurídico sí, podemos encontrar a los animales en distintas normativas, por ejemplo, como bien tú señalabas, en la ley de protección animal, en la 20.380, o en la conocida como ley Chelito, ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, que es la grande normativa de los animales que se refieren solo a ellos, ¿cierto? Que son como las más utilizadas. Pero también en el Código Penal, en el artículo 291 bis y ter, se refiere a los animales en un delito en especial, que es súper interesante, que es el delito de maltrato animal. La particularidad que tiene este delito es que es para todos los animales por igual, eso es muy bueno. Y por otro lado, lo que siempre escuchamos, yo creo que es algo usual, que se suele escuchar, que los animales son cosas, eso está establecido en el Código Civil actualmente.
Entonces, vemos como que no hay una uniformidad en la normativa. Y eso es un problema, porque podemos pensar, ya, por un lado tenemos un delito de maltrato animal, que es para todos los animales. Por otro lado, tenemos una ley que les da una categoría de una forma superior a las mascotas en la ley Tolito. Por otro lado, tenemos excepciones a este maltrato en la misma ley de protección animal, por ejemplo, su artículo 16, que exceptúa en los deportes con animales. Entonces, vemos que no hay una uniformidad, porque los animales son cosas, pero al mismo tiempo hay un delito de maltrato animal, que se ve como sujeto al animal. Entonces, claro, la idea de plasmarlos en la Constitución tiene que ver con eso, tiene que ver con unificar también la forma en que vemos a los animales en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento en general. Acá hay una pregunta súper interesante que dice, ¿qué pasa con los animales que no son mamíferos, como insectos o biodiversidad en general? Uy, ese es un tema súper delicado, que no está resuelto dentro como de la filosofía del derecho animal. Sí les puedo contar que es algo que se discute, que se conversa y hay distintas doctrinas o posiciones al respecto. O sea, algunas personas que se dedican al derecho animal consideran que los seres vivos en general deberían ser protegidos y otros que los que tienen la capacidad de sentir deberían ser protegidos. Y muchos insectos no tienen sistema nervioso central. Entonces, al no tener esta capacidad de sentir dolor o disfrutar, eh, podríamos entender algunos que se cierra el círculo moral ahí. Son los llamados sensocentristas dentro de la filosofía del derecho animal. Pero el tema de los insectos es súper debatido, porque tú al final del día dices, bueno, ¿hasta cuánto conoce la ciencia? ¿Cuánto es lo que realmente, cuánto es la realidad y cuánto es lo que conocemos hasta ahora? En particular, creo que uno no puede ceñirse por supuestos, sino que por lo que hasta ahora tenemos por esto. Y por esto hasta ahora sabemos que quienes tienen capacidad de sentir poseen un sistema nervioso central y eso hace que sientan dolor eh, y sentimientos negativos o sensaciones negativas, mejor dicho. Sensaciones negativas y si podemos evitar ese sufrimiento debemos hacerlo moralmente y éticamente, ¿ya? Pero claro, podría ser más, que en un ideario exista una posibilidad de que la ciencia nos sorprenda y que los insectos puedan sentir dolor o las plantas puedan sentir dolor. Ok, eso podría pasar, pero eso no pasa actualmente. Y no hay ningún estudio que haya comprobado esas situaciones realmente. Entonces vamos a trabajar con lo que tenemos ahora como certeza científica. Y sobre su propuesta, actualmente se encuentran recolectando firmas, ¿cierto? Sí, actualmente nos encontramos recolectando firmas en Untamed.org, es el arte animales en la Constitución. La verdad es que las firmas no son vinculantes legalmente, es una forma de plasmar de la forma más sencilla posible el sentir colectivo. O sea, que la gente pueda decir yo adhiero a esta idea. Pero claro, nosotros sabemos que estas firmas no es como que tengan una implicancia legal o que al poner tu nombre tengas alguna responsabilidad que conlleve esto, pero hay que aprovechar la tecnología y creemos que es una buena forma de que la gente pueda manifestar su disposición positiva hacia la campaña. Entonces los invitamos obviamente a firmar por la campaña. ¿Dónde pueden firmar la campaña? En change.org/animales en la Constitución. Ahí pueden firmar. Y también pueden visitar la página web animalesenlaconstitución.cl, donde pueden descargar el programa sobre la campaña, que son estas mismas ideas que te he ido contando en formato documento. También tienen el link para ir a firmar sobre la campaña. Lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo pretenden llevar a cabo esta propuesta? ¿Tienen pensado levantar algún candidato o candidata a la constituyente, perdón? ¿O han hablado con partidos políticos o algo así? Bueno, la verdad es que nosotros estamos trabajando en 3 áreas hace bastante tiempo, desde el año pasado. En un área de difusión bien fuerte, en un área de contenido para dotar de un robusto contenido jurídico a esta propuesta y que no sea solamente como un panfleto o solamente palabras al aire, y además de un equipo de incidencia política. Ese equipo de incidencia política está trabajando con todos los sectores por igual. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es entregar un insumo a
cualquier persona del mundo político que quiera sentirse representada con la idea. O sea, nosotros creemos que esto tiene que ser transversal. Hay que recordar que esto se gana por mayoría, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que para que esta idea sea llevada a cabo materialmente necesitamos el apoyo de la mayor cantidad de constituyentes. Nosotros en particular como fundación y como campaña no estamos llevando un candidato a constituyente porque creemos que no es la forma más eficiente para nuestra campaña en particular. Pero obviamente si se levantan candidaturas por otras campañas o por otras agrupaciones que se refieran solamente a los animales, van a tener todo nuestro apoyo porque nos parece que este tema necesita principalmente eso, ¿cierto? Que uno se atreva a apoyarlo, que uno diga, bueno, yo quiero que los animales estén en la Constitución y lo manifieste. Entonces, restar el apoyo a esas candidaturas tampoco tiene mucho sentido. Pero sí creemos que como agrupación en nuestro trabajo, como fundación nuestro trabajo, y agrupación de agrupaciones, porque somos más de 60 agrupaciones aquí conglomeradas en esto, tenemos que trabajar por ir a todos los sectores políticos por igual, no importa el partido en que estén, y que adhieran a la idea de que los animales deben estar en la Constitución. Marisol, cambiando de tema, hace unos días, si no me equivoco, lanzaron la revista chilena de Derecho Animal, Sí, que es sí, pionera tanto en Chile como en Latinoamérica, ¿cierto? sí, 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 sí. ¿Cómo surgió esto? Es que lo estoy leyendo y lo encontré muy buena, súper interesante. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, la revista chilena de Derechos Animales es un proyecto que como fundación nos enorgullece mucho, porque claro, yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Yo soy parte de la Fundación Derecho y Defensa Animal, que es una fundación que nace en el 2014 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile y luego por suerte hemos podido crecer y abarcar otras universidades y tener integrantes de distintas universidades. O sea, somos estudiantes egresados y abogados de distintas universidades del país. Esta fundación levanta esta idea de animales en la Constitución y se trabaja con esta campaña con más de 60 agrupaciones. Pero por otro lado, nosotros como fundación tenemos proyectos propios y uno de esos proyectos es la revista chilena de Derecho Animal. La revista es una revista 100% académica. Entonces, lo que hace es hacer una convocatoria a que los académicos que se dedican al derecho hablen sobre esta rama del derecho denominada derecho animal que hace 10 años atrás, 6 años atrás, nadie aceptaba que existía en este país. O sea, nosotros cuando partimos con nuestra fundación, eh, claro, iniciamos en la Universidad de Chile primero con un poquito de resistencia, porque existe el derecho civil, existe el derecho penal, el derecho comercial, pero ¿qué es eso del derecho animal? Como de dónde lo habíamos sacado nosotros. Nosotros tuvimos que empezar a estudiar el derecho animal en otros países y estuvimos un año arduamente estudiando derecho animal de otros países para que los académicos de nuestra universidad pudieran decir, sí, esta rama sí existe. Y por suerte la Universidad de Chile tuvo una muy buena recepción hacia nuestro trabajo y, y esta buena recepción a nuestro trabajo nos permitió ir avanzando en los proyectos. Y todas las ramas del derecho tienen su revista o tienen más de una revista. Entonces existe la revista de Derecho Civil, la revista de Derecho Comercial, en que los académicos se sientan seriamente a hablar sobre los temas más en profundidad. Y quisimos levantar esta idea de la revista de Derecho Animal para que los académicos empezaran a hablar de temas más específicos sobre esta rama del derecho incipiente en Chile, que es el derecho animal, y ya el mismo hecho de que exista una revista chilena de derecho animal, ya estamos subentendiendo que esta área existe y que va a tener que seguir consolidándose porque existen académicos que están interesados en escribir sobre esto. Los invitamos a todos a descargar la revista. En esta ocasión está disponible libremente para descarga en la página revista derechoanimal.cl. Nosotros, claro que queremos apuntar hacia la indexación de la revista, o sea, que tenga más peso académico. Y es súper enriquecedor saber que la comunidad estuvo abierta, la comunidad académica estuvo abierta a mandar artículos y que pudiésemos efectivamente lograr la revista.
¿Y qué personas pueden mandar como sus artículos para que las publiquen en la revista? O sea, actualmente publicamos la primera edición y vamos a abrir una convocatoria para la próxima edición más adelante. O sea, recién estamos estrenando la primera edición de la revista. Y, y bueno, es una revista, eso sí, 100% dedicada al derecho. Hay otra revista que trata del derecho de los animales de forma multidisciplinaria, que es la revista ILECA. Entonces, si hay personas que se dedican a la academia, pero desde otras áreas, pueden publicar también en ILECA o en otro tipo de revista. Esta revista, siendo honesta, es 100% jurídica. Entonces, la verdad es que la idea es que publiquen abogados, estudiantes o egresados de la carrera de Derecho. ¿Y con qué frecuencia esperan publicarla? Sé que el primer número y pueden poner muchas cosas que no están resueltas, pero ¿hay alguna frecuencia con que esperen publicarla? Sí, para nuestro objetivo, que es lograr la indexación de la revista, es frecuente que una de las exigencias para poder lograrlo sea publicar 2 veces al año. Entonces, probablemente el próximo año vamos a tener 2 ediciones. Ya. Estuve leyendo un artículo de la revista y algo que me llamó la atención fue la declaración de Toulon, o Tolón, como se llame, que dice, plantea como a los animales como personas no humanas, por lo que me acuerdo. ¿Podrías profundizar algo respecto a esa aclaración? Sí, bueno, en realidad, además de la declaración de Toulon, se habla del concepto de persona no humana desde una de las corrientes del derecho animal. O sea, los animales pueden ser vistos como objeto de derecho, como sujeto de derecho, y ahí también podemos entender que hay una doctrina que habla sobre los animales como personas. Yo les puedo recomendar una tesis súper interesante para profundizar en ese tema, aterrizado como al ámbito chileno, que es la tesis de Gabriela Costa, de la Universidad de Chile. Si ustedes lo buscan en internet como repositorio Chile, animal, persona, Gabriela Costa, lo van a encontrar. Eh, es una tesis que profundiza súper bien en el concepto de por qué los animales deberían ser entendidos como personas y no como muy lejano a cosas, sino que no solamente como sujetos de derechos, sino que como personas. Yo en lo personal no estoy tan segura de que sea necesario igualar el concepto de persona al concepto de animal. Creo que el concepto de animal puede ser igual de potente que el de persona. De animal no humano puede ser igual de potente que el de persona, dependiendo de cómo lo definamos, pero sí es interesante que empiecen a generarse doctrinas distintas, ¿cierto? Y posiciones distintas. El otro que te quería preguntar, ¿hay una vinculación entre el derecho animal con el derecho medioambiental? ¿Puede haber una homologación? Tengo una duda con ese tema. ¿Son Sí, homologables? ¿Son distintos? bueno, el derecho ambiental en Chile existe hace más de 20 años. Ya está establecido, por ejemplo, la Universidad de Chile existe el Departamento de Derecho Ambiental, que tiene la revista de Derecho Ambiental, que tiene una institucionalidad completa, que tiene un ramo de Derecho Ambiental y se estudian diplomados, magíster de Derecho Ambiental. O sea, el Derecho Ambiental es una rama del derecho súper consolidada, distinta a la rama del derecho animal. Por sentido común podemos entender que hay cosas que hacen que estas dos ramas del derecho tengan algunas conexiones, partiendo porque en parte del medio ambiente están los animales, ¿cierto? Pero los animales en sí mismos tienen particularidades tan distintivas que hacen que necesiten una rama propia del derecho, porque eh, no podemos pensar que es suficiente para la carga que significa la individualidad y sintiencia de los animales no humanos. No podemos pensar que es suficiente que solamente sean parte de un todo, sino que por sí mismos sus particularidades nos llevan a tener que hacer unos análisis jurídicos que son un poquito más profundos o hilar un poco más fino. Y eso nos hace tener esta rama propia que es el derecho animal. No creemos que sean contradictorias en sí mismas. Sí hay ideas como bases, o sea, si uno lo habla como en simplista, así como en general, sí hay ideas que nos van a resultar entre las dos ramas un poco contradictorias, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con una plaga? ¿Qué hace el derecho ambiental ante una plaga?
si quiere preservar el ecosistema? ¿Qué hace el derecho animal ante una plaga? Si piensa en la individualidad del ser. Entonces, ahí hay discusiones que se van dando en el derecho que son bien interesantes y en particular, yo desde la vereda del derecho animal podría decir que la individualidad de los seres es mucho más importante que una generalidad. O sea, nosotros somos partidarios 100% de que, por ejemplo, ante las plagas de palomas podamos buscar un método de esterilización masiva. Por ejemplo, en Europa pasa mucho que se lanzan, por ejemplo, migas de pan con sistemas para esterilizarlas y eso hace que estas mal llamadas plagas disminuyan y al mismo tiempo estén acorde al ecosistema. Pero eso no quiere decir que el derecho ambiental vaya por la vereda contraria, sino que hay doctrinas del derecho ambiental que van por los dos carriles, o sea, que van a preferir decir, ok, lo importante acá es la especie, la economía, y ciñámonos por lo más barato y eficiente, y otras que también van a considerar a los animales como individuos. Entonces, no se contraponen necesariamente ambas ramas del derecho. Marisabel, para ir cerrando la entrevista y para sintetizar todo lo que hemos hablado, ¿cómo mejoraría la situación de los animales en temas legales de incluirse en la nueva constitución? Al establecer un principio general, en primer lugar, podríamos unificar el concepto que tenemos de animales, ¿cierto? O sea, no tener estos vacíos o estas confusiones que existen entre las mascotas son más importantes que el resto de los animales, o todos los animales deben ser protegidos o no, porque el delito de maltrato animal habla de todos los animales, pero existe una ley específica para los animales de compañía, pero entonces, para lograr unificar estos criterios, establecerlos en la Constitución es muy importante. A su vez, la legislación nosotros creemos que hasta ahora no es suficiente y deja afuera muchas situaciones que son muy injustas para la individualidad y sentencia de los animales. Entonces, establecer estos principios a nivel constitucional podría permitir que el ordenamiento jurídico sea permeado de la forma que consideramos correcta en pos del beneficio de los animales. Eh, y bueno, también en el peor de los casos, si esta modificación fuera solamente nominal, o sea, si nosotros dijéramos ya vamos a modificar la Constitución, en verdad no vamos a lograr este objetivo que tal vez podría sonar ambicioso, que es lograr que la sentencia y la individualidad de los animales sean protegidas mediante un deber estatal, sino que solamente sean nominalmente protegidas. Nosotros creemos que de todas formas es muy importante señalar a los animales, aunque sea de esa forma, porque ya vimos que pasó, por ejemplo, cuando se creó la ley Tolito en Chile, hubo un cambio de paradigma de la forma en cómo nos relacionábamos con los animales de compañía y la responsabilidad que recaía en nosotros hacia ellos. Entonces, tenemos que pensar que aunque esta modificación sea simplemente nominal y no sea lo que esperamos, va a ser igual un gran paso para la forma en que la sociedad percibe a los animales como seres por sí mismos, individuales. Ya nombrarlos es muy importante. Entonces creemos que lo que logremos mediante esta campaña va a ser beneficioso para los animales de todas formas. Ya, con esto cerramos la entrevista. Muchísimas gracias, Marisabel, por tu tiempo, por tu disponibilidad y tu disposición. Agradecer también a las personas que vieron este live y eso. Están muy invitados a revisar también la revista chilena de Derecho Animal, la revista está muy interesante. Y todas sus iniciativas, la propuesta, el change.org para que se metan. Súper. Y eso, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Te pasaste. Chao.